Últimamente Internet se ha estado llenando de especulaciones acerca de los llamados portales orgánicos y de las personas sin alma, que de acuerdo a la información en Google, son simplemente portales, seres pasivos a través de los cuales las influencias externas pueden actuar o utilizar. Supuestamente, aproximadamente la mitad de los seres humanos de la Tierra son portales orgánicos, seres humanos sin alma, que mantienen a los seres humanos reales en línea con el status quo en la agenda con el sistema de control de una matriz. Pero, ¿realmente existen los portales orgánicos? Yo soy el documentalista, y esto es de los portales orgánicos y los humanos sin alma. Las personas que apoyan la idea de que existen los portales orgánicos afirman que la mitad de la población mundial son cuerpos sin alma y que además son portales, por lo que supuestamente entran entidades extrañas para usar los cuerpos de la gente sin alma y dedicarse a extraer energía vital tanto de ellos como de quienes rodean el cuerpo de este ser humano, que al mismo tiempo es un portal orgánico. Además, afirman que estos portales orgánicos normalmente son psicópatas, sociópatas o narcisistas, gente tóxica que siempre busca la manera de ser destructiva. Bien, pues lo que estoy a punto de revelarles probablemente provocará sentimientos de enojo por parte de quienes afirman la existencia de los portales orgánicos. Porque lo cierto es que están muy equivocados. Por lo tanto, daré argumentos variados y desde diferentes perspectivas, tanto culturales como religiosas, psicológicas y hasta científicas. Primero, hay que definir lo que verdaderamente es un portal. Un portal básicamente es una entrada y dicha entrada permite el acceso a aquellas cosas que hay detrás de ella. Es un conducto por el que se atraviesa para llegar a otro espacio. Dicho esto, una casa puede tener portales, pero nunca una casa será una puerta por sí misma. En este sentido, un cuerpo humano puede tener portales, pero nunca será un portal en sí mismo. Pero entonces, si no es un portal, ¿qué es el cuerpo humano? Algunos expertos han definido al cuerpo humano de diferentes maneras: la prisión del alma, las cadenas del alma, el receptáculo corrupto, el recipiente espiritual, etc. De esta forma, todos coinciden en que el cuerpo humano es una especie de envase que puede ser habitado por un alma o espíritu, siendo así que el ser humano puede dividirse en básicamente dos cosas: un cuerpo físico y un alma. Entonces, debe quedar claro que un cuerpo humano jamás será un portal. El cuerpo humano es un recipiente. Dicho esto, procederemos entonces a cambiar el término portales orgánicos a recipientes o receptores orgánicos. Bien, las teorías en Internet dicen que existen cuerpos vacíos, que luego
son habitados por espíritus, almas, energías o cualquier otra cosa que en general es maligna y que le da a este supuesto cuerpo aquellas características que lo hacen ser, por ejemplo, un psicópata, un sociópata o un narcisista, un ser tóxico y destructivo que está en este mundo para robar o succionar la energía vital y enviarla a una especie de matriz de donde proviene toda esta maldad. Entonces, para que estos portales o recipientes orgánicos existan, debe haber entonces un cuerpo vacío para poderlo habitar. ¿Es esto posible? La respuesta corta es no, no es posible. Pero, ¿y la respuesta larga? Veamos. Pero primero aclaremos más cosas. Al estar hablando de la relación entre el cuerpo humano y el alma, se entiende que estos conceptos son totalmente independientes de los conocimientos científicos de la biología, de la reproducción humana y de cualquier argumento ateísta. Por tanto, no correspondería a la ciencia, a la medicina o a los no creyentes dilucidar el instante de aquello a lo que nuestro mundo se llama la animación del cuerpo. El momento en que el alma informa al cuerpo se denomina animación. San Agustín propuso que el alma es engendrada por Dios al mismo tiempo que el cuerpo. Y en el siglo II, Tertuliano dijo: ya es hombre aquel que está en camino de serlo. El punto es que no puede haber un cuerpo sin un alma. Y además, el cuerpo y alma son concebidos al mismo tiempo. Ni primero uno, ni segundo el otro. Al mismo tiempo los dos. Hay varios puntos que apoyan este argumento. Número 1. El pecado original. Todos nacemos con el pecado original, pero no es nuestro cuerpo el que lleva el pecado, porque los pecados no se llevan en la carne, sino que se llevan en el alma. Por lo tanto, si todos nacemos con el pecado original, todos debemos nacer con un alma. Número 2. George MacDonald dijo: no tienes un alma, eres un alma y tienes un cuerpo. Es totalmente imposible que un cuerpo pueda vivir sin alma, porque es el alma el motor del cuerpo humano. Incluso si una persona muere y luego su cuerpo es mantenido de manera artificial, este será un cuerpo inerte. Sus músculos se atrofiarán y poco a poco morirá. Número 3. El alma se infunde en el cuerpo humano en forma instantánea en la fecundación. En todo momento de su desarrollo, el fruto de la concepción es un ser viviente, esencialmente distinto del organismo que lo acoge y lo nutre. Desde la fecundación a la senectud, es el mismo ser viviente que se desarrolla, madura y muere. Sus características individuales lo hacen único, por lo tanto, irreemplazable. Número 4. Solo Dios puede crear almas. En algunos videos por internet se habla de una supuesta matriz de donde emanan energías y o espíritus que luego llegan a habitar estos cuerpos vacíos y les dan vida para causar tormento a los demás. Esto es mentira, porque nadie más que Dios tiene la capacidad de crear almas. Y cuando Dios crea un alma, esta es un alma pura, ignorante, no una llena de odio y maldad, tal como sostienen aquellos que apoyan las ideas de los humanos sin alma. 5. El alma es un espíritu encarnado. El alma es una causa,
y el cuerpo físico es un efecto. Por tanto, sin causa no puede haber efecto. Sin alma no hay cuerpo. Por ende, no hay cuerpo sin alma. La idea acerca de los humanos sin alma me parece inadmisible. Se habla de gente desalmada y a menudo se les asocia con aquellos que son definidos como psicópatas, sociópatas o narcisistas. Los describen como gente sin sentimientos, incapaces de conectar con los demás, etc. Con respecto a esto, la expresión humano sin alma es en sí misma una contradicción. Es como decir un libro sin páginas o una canción sin notas. Es imposible. No existen los humanos sin alma porque los humanos son un alma. En todo caso, ¿podría alguno alegar que en lugar de humanos sin alma, hablaríamos de cuerpos orgánicos sin alma? En este caso no tendría yo alguna objeción. De hecho, es muy obvio. Por ejemplo, cuando una persona muere, su alma sale del cuerpo y el cuerpo queda inmóvil, muerto, inservible. Eso sería un cuerpo orgánico sin alma y sería lo mismo que cualquier otro material, como una piedra o un pedazo de carbón. ¿Qué ocurre entonces cuando un espíritu inmundo o demonio posee un cuerpo? Pues bien, de acuerdo al espiritismo moderno, un espíritu no puede sustituir a otro que se encuentra encarnado, porque el espíritu y el cuerpo están unidos hasta la hora señalada para el término de la existencia material. Pero entonces, si no hay una posesión del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sucede que cuando un demonio nos posee, no posee nuestro cuerpo en sí, sino que subyaga a nuestro espíritu. Recordemos lo que hemos dicho varias veces en este canal. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los verdaderos posesos. No obstante, debemos saber que esa dominación nunca se ejerce sin la participación de nosotros mismos, ya sea por nuestra debilidad o bien por nuestro propio deseo. Tal como es mi caso con los dos demonios de quienes les hablé en el video de mi historia. Yo soy el documentalista y esto fue de los portales orgánicos y los humanos sin alma. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.